Bien, empieza la segunda hora de Primera Página, son las 7:02. José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, está con nosotros la mañana de hoy. Él está conversando sobre el tema del incremento salarial anunciado el pasado lunes, también la posición que ha tomado la dirigencia sindical y, por supuesto, el llamado que hacen junto al sector productivo del país. Ayer, junto a Fede Cámaras, en una rueda de prensa, ambos sectores de este tripartito que forma parte siempre de las discusiones según la OIT de los incrementos salariales, los patronos, los trabajadores y por supuesto el Estado, fijan posición y se unifican. Algo bastante curioso, pues desde el sector sindical se ha criticado, y entramos ya en materia también que tiene que ver con derechos laborales, derechos sindicales, desde este sector sindical se ha criticado a organizaciones sindicales como la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de ser patronales, entendiendo que respaldan al Estado, pero ayer vimos al sector sindical sumarse al sector patronal en un reclamo. ¿No es contradictorio decir que un sector es patronal por hacer un respaldo al Estado y luego salir con algo como esto? No. Durante los últimos 20 años hemos venido haciendo quejas en forma reiterada, tanto la Confederación de Trabajadores y las organizaciones sindicales y los empresarios, empleadores por su lado. 20 años haciendo quejas. Con este informe que recién acaba de publicar, que es uno de los informes más contundentes que en 100 años ha sacado la OIT, que se equipara con el de la Bachelet, o quizás complementa el de la Bachelet, se demostró que resulta de que teníamos razón en todas las denuncias que hemos hecho. Y una de ellas es que se establece en el informe, un informe de 245 páginas, y tenemos unos resúmenes que hay que analizarlo y revisarlo. Se establecen en los informes que el gobierno, entre las 12 observaciones que hace, una es que el gobierno de forma abierta y descarada favorece un sector desde el punto de vista sindical como para que agrede a los otros sectores que no convergen con sus ideas de carácter político. Entonces, esto se ve que es un favoritismo. Ya sabemos que el sindicalismo oficialista es un aparato para reprimir o para tratar supervisando a los trabajadores, lo cual hoy en día se está viendo que están yéndose a la calle sin pararle mucho a estas presiones. Esto te demuestra entonces que frente a la situación del país, y esa pregunta es importante porque ya decía el amigo Ricardo, que casi 3 lustros que el movimiento sindical y el sector empleador no hacen una declaración en conjunta, pero nosotros venimos reuniéndonos en comisiones bipartistas con el visto bueno de la misma OIT desde el octubre del 2013, donde en forma de trabajo, no es publicista ni mediático, hemos venido tratando de lo que se puede entre los empresarios y los trabajadores del sector privado y avanzando en algunas cosas, y podemos decir que hemos avanzado en algunos acuerdos. Lo ideal sería tripartismo, y el gobierno se ha negado a incorporarse a esa mesa de trabajo bipartista. Dentro de esto, y hablamos de este sector que no se ha incorporado a estos encuentros, los señalamientos son que la variación de los precios, la inflación, si bien una parte se atribuye a la situación que tiene que ver con las sanciones económicas, el llamado bloqueo financiero, también se atribuye al sector productivo del país la especulación y se atribuye que siempre que hay un incremento salarial enseguida hay una modificación de precios casi exacta. Ustedes como trabajadores, ¿cómo reciben también este tipo de señalamientos, entendiendo que además tienen de primera mano esta realidad? ¿Es cierto que las empresas lo hacen? ¿Es un señalamiento infundado? Mira, en la viña del Señor tenemos de todo. Y esto lo digo que el hecho de que en este momento tenemos una coincidencia estratégica importante y estructural por salvar el país, por ir a los fondos, a lo medular, no significa que no haya algunos sectores especuladores, que yo inclusive, eso lo hemos conversado, y aquella gente de la productividad del sector, o sea, en forma seria, ha tratado, pero esto se le escapa de la mano porque, repito, en la viña del Señor hay de todo. El gobierno es el que tiene la principal responsabilidad de que estas cosas, que en su propia narices, con guardia, con puesto de policía, resulta que tengamos entonces comerciantes especulando, haciendo lo que le da la gana, y resulta que se hacen la vista gorda cuando inclusive te hablan de un precio al pollo en tanto o el queso tanto y resulta que lo venden a lo que le da la gana. Entonces aquí hay una especie como de una política de Estado, que esto se diera como para tener todo el mundo entretenido en esto, para tratar de mantenerse en el poder, porque no entendemos tanta torpeza, no entendemos que cosas que en forma seria, si en forma tripartita, en una mesa de diálogo social, pudiéramos tratar de conversar esto, lo que hacen es cada vez tomar decisiones que lo que hacen es complicar y empobrecer más al pueblo venezolano. Dentro de las políticas salariales, la Confederación de Trabajadores, ¿cómo evalúa? ¿Cuáles son las propuestas que ha hecho? No solamente teniendo en cuenta el acercamiento que ha tenido con Fede Cámara, sino por supuesto con otros, con la OIT, que tiene una cierta cantidad de denuncias enmarcada en 3 convenios que se revisaron a través de esta comisión de encuesta, para poder de alguna manera presentarlas al Estado, sea este Estado, sea un Estado futuro, entendiendo que la situación económica del país está muy por encima, una canasta básica que está por encima de los $175 versus un salario que, comprendido en el integral, apenas alcanza los $15. Mira,
tenemos una cosa que es clara. Este informe, volviendo al informe, y que responde a la pregunta, este informe está en manos y en conocimiento del gobierno prácticamente desde el 30 de septiembre. Y en manos de nosotros también, porque fue publicado ya oficialmente el 3 de octubre. Y en este informe establece pues todas las violaciones, como te dije, de las denuncias que hemos venido haciendo durante los 20 años, pero en los últimos 3 años con más ahínco y con más interés por las violaciones que se dan. Y se establece el convenio 26 que tiene que ver con la forma de ponerse de acuerdo para establecer el salario mínimo en forma tripartita, cosa que el gobierno, ahí en el informe lo rechazan, que nunca lo ha cumplido. El informe teniendo esto, y lo primero que hace una semana después es un decreto o un aumento, un nuevo aumento sin consultarlo con nadie, o sea, como retando, como diciendo, no le voy a parar ese informe. Esto nos pone a nosotros que ratifica que todo lo que se viene haciendo resulta de que el gobierno pareciera que no lo fueran a cumplir. Pero nosotros estamos obligados a ir por los caminos correctos y es esperar los 3 meses o hasta el mes de marzo que tiene plazo el gobierno para que responda ese informe, si se va a coger y adaptar a la sugerencia o tendrá que ir a otra corte para tratar de apelar. Y ahí estamos preparando nosotros, una campaña a nivel nacional para concientizar a los trabajadores y, si es posible, hacer una acción cívica nacional para tratar de hacer que se cumpla otro informe y rescatar un poco Pero el en Estado este de punto específico, en el punto específico del tripartito, otros voceros, no el Estado, otros voceros que han estado con nosotros en el espacio han dicho que el Estado sí ha participado en diálogos tripartitos e incluso reconocen que durante los incrementos salariales, por lo menos la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores ha estado al tanto y ha participado en las discusiones. Vuelvo a repetir, con lo que dice el mismo informe, lo descalifica, donde habla que hay un sector beneficiado, preferido, tomado en cuenta para esas cosas y excluyen. Y esto se refiere al sector de los amigos de la Central Socialista. Y ese sector dice que este sector sindical no es representativo. Porque no van a reconocer nunca que realmente ellos nunca jamás han hecho un proceso de elecciones, nunca jamás han presentado lista de afiliados, sino porque firman un contrato en el Ministerio X y dicen tenemos 3 millones de afiliados porque meten a todo el mundo no afiliado a su organización, y así han manipulado la información en la organización internacional. Y déjeme decirte, lo cumbre es, y lo descarado es que el gobierno cumple y acepte a todas las reuniones de la OIT, se compromete, dice que está corrigiendo, pero resulta que cuando apenas llega aquí hace todo lo contrario. Y por eso es que este informe es el más contundente, el señalamiento por el engaño que ellos manejan en la cuestión internacional y lo que pretenda, pero ya la careta se cayó. Yo no sé qué mentira van a decir, porque esto es un informe que está en las redes, está al alcance de todos los ciudadanos que quieren saber lo que se ha señalado durante los últimos 20 años, que el gobierno va a tener que sentarse o la conflictividad seguirá en la calle. Vamos a revisar la participación de la audiencia también en las redes sociales. La etiqueta Primera Página, como siempre, a su disposición para que ustedes envíen sus comentarios. Nuestra compañera Daniela Salas va a dar lectura a su participación. Así es, Carlos, ya tenemos la participación de la audiencia. Vamos a comenzar con la lectura para nuestro invitado. Tenemos a Alonso, @Alonso32564209, su cuenta, y dice lo siguiente: el señor Torrealba declaró ayer que Maduro nunca abandonaría a los trabajadores. ¿No le parece que ya lo abandonó hace un tiempo si tenemos un salario mínimo de 300.000 y una canasta básica en 3 millones? Bueno, permíteme decirles que con amigos así, por favor, yo me voy a misa todos los domingos, ¿no? Esta es una cuestión de un decir, una cuestión eminentemente declarativa, porque si vamos al caso, la misma organización internacional y lo que el informe nos pone a nosotros en el esquema que decir que lamentablemente ha convertido a Venezuela con el peor salario del mundo y con la peor situación económica y social de los trabajadores. Y por el otro lado, más aún cuando él se dice dirigente obrero, pareciera que se pone en vigencia aquel dicho que dice: no hay peor estilla que la de tu propio palo. También tenemos a Luis Méndez, @LuisMéndezM1001. Él expresa lo siguiente: ¿por qué un bono del Estado debe ser mayor a lo que devenga un trabajador mensual? ¿Por qué se ha tolerado esto? ¿Qué beneficio trae a los bonos a los trabajadores? Ningún beneficio, todo lo contrario. Estamos hablando, y hoy en día los aumentos son para compensar un poco, y en lugar de comprar medio cartón de huevo, a lo mejor durante una semana compran un cartón completo y medio kilo de queso. Pero los bonos prácticamente es una práctica que sí es verdad que se utiliza para complementar algo. En el caso de alimentos, anteriormente era la cuestión de los comedores en las empresas, y esto se hizo para sustituir eso, pues lo han convertido como parte del salario, cosa que no es. Y debo aclarar algo, por favor. No sigan utilizando, es un
una recomendación, tengo 30 años en el movimiento, no se siga utilizando la manipulación del gobierno que diga que el salario integral, los 150.000 y los 150.000 por bono, que es el salario, el sueldo integral, no, ese es el ingreso que puede llamarse integral, porque salario integral es aquel que va compensado con el sueldo, con los bonos vacacionales, con las utilidades, con las horas extra y todo lo demás. Entonces yo podría interpretar, y termino, yo podría interpretar que entonces que si el gobierno le está dando una connotación al bono de salario integral, significa que entonces nosotros frente al Tribunal Supremo de Justicia podemos reclamar que para las prestaciones sociales se debe tomar en cuenta también ese bono que le están dando, porque ellos de por sí lo están diciendo. Y si es así, por favor díganlo para entonces una vez clarificar ese tipo de situación. Tenemos también la opinión del siguiente usuario, gente organizada, @Guzmán. Dice, en un país improductivo donde la mayoría de las empresas son de servicio, el salario que se decrete nunca será suficiente para cubrir las necesidades de los venezolanos. ¿Qué opina usted ante este comentario? Bueno, mira, ya lo hemos dicho, ¿no? Que con esta estructura económica y con estas políticas económicas que le han tratado de corregir durante los últimos años, 4 o 5 veces, no haya que inventar porque no van a la gente realmente que sabe de eso. No hay monto que se dé en salario o en bonos alimentarios que pueda ayudar a subsanar eso, porque lo que dé se va a deteriorar por otro lado. Mientras no hayan políticas para parar la inflación, la hiperinflación, monto que ponga en divisa o en lo que le dé la gana, y disculpen, resulta que no va a ser necesario. Tiene que ir al fondo del problema, y al fondo del problema se está planteando de que hasta que no se converse con los sectores y actores sociales de este país para cambiar esta política en forma seria, objetiva, con políticas fiscales, productivas, crear confianza, aquí hablar de monto, venir a hablar que si de tantos dólares o tantos euros o tantos bolívares, eso es perder el tiempo. Aquí la lucha tiene que ser centrada en que el gobierno entienda que la solución es sentarse. Y si no tiene respuesta, entonces hay que buscar una salida, habrá que salir entonces del gobierno para que vengan otros a tratar de conversar con los sectores sociales y los sectores económicos. Tenemos también la opinión de Felipe Hurtado, @FelipeHurtado 4. Buen día, pregúntale por favor al invitado qué es lo que no le gusta del aumento. Todo aumentó y se dé en el país. ¿Indicará que el aumento de los precios, entonces era mejor no dar nada? Pregunta este usuario. Precisamente cuando trata de dar algo es para disimular la escasez y la situación de hambruna. Aquí la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de medicina. Y tratan de, con estos pañitos de agua tibia, porque ni son calientes, tratan de medio parar la situación y desviar para comentarios como este. Un aumento ya solucionó el problema. No, estamos hablando de que queremos la solución del problema a fondo, porque si no lo denunciamos, no lo decimos, nosotros somos las voces de mucha gente que no pueden llegar a estos niveles para hacer estas declaraciones y hacer unas declaraciones con los actores sociales, con los actores económicos. Y nuestra denuncia va a ser en esa dirección. Y por eso que también quiero aprovechar de que vamos a ser solidarios y activos con el llamado que se está haciendo en este momento del paro nacional de los educadores y apoyar a las universidades en la defensa y en el rescate de su autonomía, porque rechazamos y nos unimos a la decisión de la Asamblea Nacional en rechazar ese decreto del Tribunal Supremo en relación con la autonomía de los autores. Todo esto va dentro de un paquete de lucha que tenemos nosotros planteado y que a la larga también afecta a la situación económica. La situación económica del país, y ya para cerrar la participación de la audiencia y retomar la entrevista, la situación económica del país hoy está muy ligada a la situación política. Muchas organizaciones, muchos analistas consideran que la solución a la economía venezolana pasa por un cambio político. Y también pues, esto pasa por las denuncias desde el Estado venezolano de tanto organizaciones como empresarios sumados a la política. ¿Los sindicatos están hoy sumados a un cambio político? Estamos sumados a un cambio de estructura que permita rescatar el valor, el derecho a los trabajadores, la dignificación del trabajo, la dignificación y la decencia del funcionamiento de la educación en Venezuela y de todos los aspectos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y siempre hemos dicho, cada quien debe hacer su trabajo. Nosotros como luchadores sociales estamos haciendo el nuestro. Esa denuncia que llegó a la Bachelet en la Comisión de Derechos Humanos, a la OIT, esto le correspondió prácticamente a la sociedad civil, a las organizaciones sindicales, gremiales y a los sectores, a la ONG que están encargados de los derechos humanos. Ahí tiene la denuncia. Ahí los políticos en su momento les servimos esa bandeja para que siguieran denunciando y siguieran presionando. Ellos están conversando, buscando una vía de solución. Ojalá lo hicieran en forma coherente, clara, diáfano con el pueblo y en comunicaciones con los sectores sociales. Y ese llamado se lo hacemos. Nosotros estamos convencidos que este gobierno no tiene solución ni respuesta para estos grandes problemas por la incapacidad que es, y habrá que buscar un cambio de estructuras económicas y políticas, inclusive hasta de gobierno, pero por la vía democrática y constitucional.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este miércoles. José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con nosotros en Primera Página. 7:17 minutos. Vamos a seguir con más de nuestro espacio. Va nuestra compañera Daniela Salas con más información. Recuerden, la etiqueta Primera Página sigue disponible para ustedes porque viene nuestra segunda entrevista de la mañana de este miércoles. La etiqueta disponible tanto en Twitter como en Instagram, @Primera Página. Así es, Carlos, y a propósito del aumento salarial, el día de ayer nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @Primera Página, etiqueta Primera Página, habíamos colocado para ustedes una encuesta, ya tenemos el resultado, el porcentaje, y también algunas opiniones de los usuarios. Nuestra encuesta tenía que ver con este aumento y dice lo siguiente: ¿qué tipo de impacto considera que tendrá el nuevo aumento de salario en la economía venezolana? Queremos conocer su opinión, etiqueta Primera Página. El 94% de los usuarios que respondieron a la encuesta dijeron que es negativo el impacto del aumento y 6% dijeron que era positivo. Vamos a leer para ustedes algunos de los comentarios, de 850 votos específicamente. Tenemos a Héctor Luis Jiménez que dice lo siguiente: en un país que no produce nada, por su mala política de Estado y por sus malas relaciones políticas diplomáticas con los países latinoamericanos y del mundo, no está en capacidad de hacer aumento salarial porque daña la economía y el comercio de un pueblo. Esta es la opinión de Héctor Luis Jiménez. También tenemos al usuario El Náufrago 27, @DMZH. Tenemos: este aumento es absurdo, mientras no haya producción, seguimos en el hueco. Seguimos leyendo para ustedes. Felicidad total, @LManuel4. ¿Quién será ese 6% de locos que dice que va a ser positivo el aumento miserable del sueldo? ¿Será que viven como reyes con 300.000 mensuales? Opinión del señor L. Manuel 4. Leemos para ustedes un último comentario, lo hace Tony de Gobella, dice: más devaluación para el bolívar. Y de esta manera hacemos un repaso por lo que fue nuestra encuesta del día de ayer, que tenemos los resultados el día de hoy. Vamos a hacer la pausa, vamos a la próxima parte a tener nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Recuerde, puede seguir participando con nosotros, @Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya regresamos con mucho más.